Hablemos de los eosinófilos. Los granulocitos de los eosinófilos, recordemos que los eosinófilos representan también un elemento de los polimorfos nucleares, tienen un gran contenido similar a los neutrófilos, con mayor contenido de aril sulfatasa. Contienen peroxidasas diferentes a los neutrófilos y gránulos que son de mayor tamaño y se tiñen de color amarillo rojizo con la tinción de hematoxilina eosina. En particular no tienen una gran capacidad fagocitaria, son fagocitos débiles, presentan una capacidad quimiotaxis menor que las de los neutrófilos y una acción mínima ante una infección habitual. La función de los eosinófilos es que tienen una escasa acción frente a infecciones comunes como bacterias o virus, pero tienen una gran capacidad de destrucción de parásitos y de alérgenos. Están abundantemente en tejidos de reacción alérgica, por ejemplo, en el asma, en el pulmón o la urticaria en la piel. La histamina, que es uno de los elementos más importantes de los gránulos de los eosinófilos y también de los mastocitos, es un elemento eosinofilotáctico. ¿Qué significa eso? Que tiene capacidad de ser fagocitado. Entonces la histamina se une, digamos, por ejemplo, a un parásito o a un alérgeno, sea un biológico o una estructura física, y lo que hace es permite que se fagocite posteriormente. Los mastocitos y basófilos liberan factor quimiotáctico para el eosinófilo. Entonces, ¿cómo ocurre principalmente? Digamos que tenemos un paciente con alergia. El alérgeno, ¿sí?, que puede representar cualquier cosa, desde polen, desde ácaros, desde el pelo de los animales, es destruido por una célula presentadora de antígenos, por ejemplo, un macrófago. ¿Qué hace este macrófago? Destruye al alérgeno y presenta una parte de él o una estructura de él a un linfocito T H2. Este linfocito TH2 lo que hace es libera interleucina 13 e interleuquina 4, que permite al linfocito B reconocer estas interleuquinas y secretar inmunoglobulinas de tipo E. Estas inmunoglobulinas de tipo E lo que hacen es se unen a un mastocito para que éste lo reconozca o reconozca rápidamente posteriormente a un alérgeno ante una segunda infección. O también puede el linfocito directamente liberar IL-5 y en ese caso y sin una segunda infección, ya en la primera exposición al alérgeno, el eosinófilo liberará histamina, leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas, elementos que van a desencadenar una reacción inflamatoria con posterior asma, si es que se trata de un tejido pulmonar, o rinitis, si es que se trata de las vías aéreas superiores, o un eczema, si es que se trata de la piel. Entonces, los eosinófilos se pegan a los parásitos y liberan sustancias que los destruyen. ¿Cuáles pueden ser esos parásitos? Por ejemplo, un parásito podría ser el causante de la leishmaniasis, ¿sí?, la Leishmania donovani, que lo que hacen es lo fagocitan y destruyen en su interior. Entonces, tenemos cuál es la inmunidad específica de estos eosinófilos ante la exposición de un helminto. ¿Qué es un helminto? Un helminto es un tipo de nematode, un gusano de tipo cilíndrico, que es capaz de producir ciertas infecciones, como por ejemplo el síndrome de hiperinfestación causado por el Ascaris lumbricoides. La combinación de antígenos helmínticos con la IgE, que es la que se secreta en situaciones de parasitosis, produce la degranulación de los mastocitos con la liberación de agentes vasoactivos, aumento de la permeabilidad vascular
Recordemos que se secretaba mucha cantidad de bradicinina, un elemento que lo que hace es vasodilata, ¿sí? Y provoca un aumento de la permeabilidad vascular y estímulo y contracción del músculo liso, que favorecen los mecanismos de expulsión. Además, los macrófagos, plaquetas y eosinófilos tienen receptores que permiten la unión a las IgE, como habíamos hablado previamente, unidas a los parásitos. Estas células se activan aumentando sus niveles de enzimas lisosómicas, metabolitos reactivos de oxígeno, leucotrienos y prostaglandinas. El efecto final es la destrucción de este agente parasitario. ¿Cómo ocurre esto? Habíamos hablado de que el agente del parásito, ¿sí?, se unía principalmente o era reconocido por un Th2 o un linfocito T helper de tipo 2. ¿Qué hace él? Libera IL-4 e IL-3 y estimula al mastocito directamente. O lo que podría hacer también es liberar IL-4, IL-5 y IL-10 y permitir que un linfocito B produzca inmunoglobulinas específicas para este parásito. Esas inmunoglobulinas son reconocidas posteriormente por el mastocito, quien, ante el estímulo de la inmunoglobulina, secretará rápida una respuesta muy efectiva, elementos que permitan la destrucción posterior del gusano. Las enzimas eosinófilas frente a los helmintos, sabemos que los eosinófilos se unen a los parásitos por receptores propios. ¿Cuáles eran esos receptores propios? Receptores propios tipo la IgE, liberando el contenido de los gránulos sobre la cutícula de los gusanos. La proteína catiónica, que es un tipo de proteína que se encuentra en los eosinófilos, tiene una capacidad tóxica para la cutícula de los parásitos. La peroxidasa, que es la EPO, cumple una función antiparasitaria al producir metabolitos de oxígeno, superóxido, peróxido de hidrógeno y otros tipos de radicales libres que también destruyen las membranas de los parásitos. Entonces, ¿cómo ocurre la inmunidad frente a un parásito? Un mastocito que reconoce una IgE lo que hace es activa al eosinófilo, y este eosinófilo, que también podría ser activado por elementos inespecíficos como interferón beta, TNF-alfa o antígenos de los helmintos, es capaz de destruir posteriormente al helminto. Es de importancia capital saber de que los eosinófilos tienen una menor capacidad fagocitaria que los neutrófilos, tienen una actividad inespecífica que es la liberación de gránulos y tienen una actividad específica a través de receptores del tipo Fc de la IgE y de la IgG, que lo que hacen es la IgE y la IgG reconocen rápidamente a estos helmintos, y estos receptores que se encuentran en la superficie del eosinófilo reconocen esta fracción de esas inmunoglobulinas y pueden así secretar rápidamente sus gránulos. Esto una vez que hayan sido producidas por un linfocito B. Destrucción por mecanismos dependientes de oxígeno, que habíamos hablado de los radicales libres, y por la acción lítica de las enzimas. Entonces, ¿cómo se activa el eosinófilo? El eosinófilo podría activarse a partir de una célula T que libera factores activantes de eosinófilos de IL-5, puede activarse directamente por los agentes helmínticos, puede activarse por la liberación de elementos inespecíficos como el IL-3 o el TNF-alfa o los factores productores de colonias de granulocitos macrófagos, interferón beta, factores también activadores de eosinófilos, todos producidos por macrófagos o células presentadoras de antígenos. También podría activarse a partir de mastocitos, estos mastocitos que tienen elementos que presentan antígenos, que son las Ig, y que lo que hacen al final en el eosinófilo es aumentar su adherencia, aumentar su degranulación y
provocar citotoxicidad que termina destruyendo al parásito. Esta es una imagen histopatológica en la que se ve un elemento helmíntico, que es el Strongyloides stercoralis, un gusano cilíndrico, y aquí podemos ver los miles de eosinófilos que están liberando sus gránulos para destruir a este helminto. Hablemos de los basófilos. Los basófilos poseen grandes gránulos mucho más densos, de un color púrpura, que ocupan todo el citoplasma y llegan a ocultar prácticamente al núcleo. Contienen principalmente peroxidasa, heparina e histamina, y contienen sustancias de reacción lenta de anafilaxis. ¿Qué es la anafilaxis? Es una reacción inflamatoria que provoca vasodilatación y broncoconstricción. ¿Qué hacen estas sustancias lentas de anafilaxis? ¿Cuáles son? La calicreína, el factor quimiotáctico de eosinófilos y factores activadores de plaquetas. En los tejidos parecen convertirse en mastocitos, que recordábamos que eran los mastocitos que presentaban los antígenos de los eosinófilos, aunque son más grandes y contienen enzimas hidrolíticas y serotonina. ¿Cuál es la función de los basófilos? Ellos son capaces de fagocitar, ¿sí? No es su función principal. Recordemos que su función principal es la secreción de elementos de sus gránulos. Toda la histamina del ser humano parece estar contenida dentro de los basófilos y tienen receptores para la fracción Fc de las inmunoglobulinas. Más adelante vamos a ver qué representa esa fracción Fc, lo que produce la degranulación y la liberación de la histamina, y termina provocando lesiones como urticaria o incluso puede provocar anafilaxia. ¿Cuál es la función entonces de los basófilos? Ellos tienen receptores de la fracción Fc de la inmunoglobulina E que permiten su degranulación y liberación de histamina y lesiones urticariformes, típicas posteriormente después de la picadura de un insecto, por ejemplo. Funciones importantes en las reacciones alérgicas como el asma, la urticaria, y también liberación de histamina, que es lo que provoca la picazón en el paciente o el picor, heparina, bradicinina, serotonina, sustancia de reacción lenta de anafilaxia y diversas enzimas lisosómicas capaces de destruir agentes infecciosos o agentes capaces de provocar anafilaxia, sean biológicos o sean químico-físicos. ¿Cómo ocurre? Primero tenemos una primera exposición ante un alérgeno. Este alérgeno puede ser, como ya habíamos hablado, el polen, o pueden ser ácaros, o pueden ser el pelo de distintos animales. Estos son fagocitados por un macrófago, y una vez fagocitado, el macrófago, como célula presentadora de antígeno que es, presenta parte de la estructura de ese alérgeno a una célula T helper. Esta célula T helper lo que hace es activa a los linfocitos B. ¿Para qué? Para que los linfocitos B se conviertan en células plasmáticas en un tejido y sean capaces de producir inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, que son de tipo E, lo que hacen es se unen por su fracción Fc a los gránulos, o sea, se unen a los basófilos. Entonces, al unirse a los basófilos y al estar presente en la membrana de los basófilos, ante una segunda exposición a ese alérgeno, el basófilo es capaz de secretar rápidamente y con gran efectividad histamina, leucotrienos y otros mediadores de la reacción inflamatoria, que provocan finalmente una vasodilatación, un incremento de la capilaridad y la permeabilidad, una constricción de las vías aéreas, secreción de moco, dolor y picazón. Respuestas
que terminan provocando fiebre o incluso anafilaxia en el paciente. Hablemos ahora de los monocitos macrófagos. ¿Qué son los monocitos macrófagos? Son elementos, los monocitos, que se encuentran en la sangre como células inmaduras y al pasar a un tejido aumentan en su tamaño y aparecen gran cantidad de lisosomas en su citoplasma. En este momento ellos se transforman en los conocidos macrófagos, que tienen la capacidad de destruir bacterias o virus. ¿Qué hacen los macrófagos? Los macrófagos tienen una gran capacidad para combatir agentes patógenos en los tejidos mediante la fagocitosis, atraviesan los vasos sanguíneos por diapedesis, de la que habíamos hablado anteriormente, que era la capacidad característica de los neutrófilos, pues también la tienen los monocitos macrófagos, y tienen un movimiento ameboide u ondulante que le permite atravesar los tejidos. Los macrófagos también son células presentadoras de antígenos, es decir, lo que ellos hacen es fagocitan a un elemento, por ejemplo una bacteria o un virus. Una vez que lo destruyen en su interior, lo que hacen es lo presentan a otras moléculas, por ejemplo a una célula de tipo B, para que esta célula de tipo B pueda secretar inmunoglobulinas y que la siguiente exposición a esa bacteria tenga una respuesta inflamatoria mucho más rápida que la primera. Los monocitos macrófagos en distintos tipos de tejidos representan distintos nombres. Ellos forman parte del sistema retículo endotelial y se denominan monocitos o macrófagos móviles, tisulares fijos y algunas células endoteliales de la médula ósea, el vaso o de los ganglios linfáticos. Representan todos ellos el sistema monocito macrofágico y su capacidad es la de fagocitar grandes cantidades de bacterias, virus, incluso de tejido muerto nuestro, que es el tejido necrótico, y otras partículas extrañas. ¿Cómo lo hacen? A través de la extensión de su membrana mediante pseudópodos, engloban a una bacteria o a un elemento y posteriormente lo fagocitan en una estructura que se llama fagosoma. Como ya habíamos hablado, el sistema retículo endotelial tiene distintos nombres dependiendo del tipo de lugar en el que se encuentra el macrófago. Por ejemplo, se llaman histiocitos si se encuentran en la piel, en el hígado se denominan células de Kupffer. También tenemos los macrófagos de las paredes alveolares y el de los ganglios linfáticos, o las células reticuloendoteliales, por ejemplo, que se encuentran en el bazo. Entonces, ¿cómo hacen la fagocitosis? Tenemos un microorganismo, una bacteria, que lo primero que hace es, al estar en contacto con el macrófago, se provoca la quimiotaxis y la adherencia del microorganismo mediante la fagocitosis. En un segundo evento, se ingiere esta microbacteria que se unió primeramente a la membrana, posteriormente se forma el fagosoma, que es la unión de un lisosoma con el fagosoma primario, se forma el fagolisosoma, y una vez que se formó el fagolisosoma se liberan las enzimas lisosómicas y destruyen a esa bacteria. Una vez que se destruye esa bacteria o se digiere parcialmente, terminan en el cuerpo residual, que es lo que se va a desechar posteriormente, y parte de ese microorganismo puede ser presentado también a la membrana del monocito macrófago para poder avisar a una célula B de que está siendo infectada por ese tipo de agente, para que ésta termine produciendo inmunoglobulinas.